Hola, mira, para mí ser mujer es algo fantástico, es algo increíble. ¿Por qué? Porque somos cariñosas, somos amables, somos comprensivas, pero también sí nos enojamos, pero también somos maestras, somos educadoras, somos madres, somos hijas. Ser mujer es algo que deberíamos, que nos valoramos, que nos queremos, que somos maestras, profesoras, amigas, compañeras. Eso somos las mujeres, eso es ser mujer. Para mí ser mujer es lucha incansable, amor y fortaleza. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Eje Central. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mujer y lo que significa serlo. Para esta ocasión traemos una invitada muy especial, Milena Almeida. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes y verles además, en este caso a Jorge, muchísimo gusto después de un año de pandemia, de no verle en los pasillos, ¿no? Es un gusto para mí. Para mí ser mujer significa ser fuerte, valiente, para exigir derechos en una sociedad aún patriarcal. Ser mujer es aprender a ser valiente, es descubrir y enfrentarse a un universo de emociones a lo largo de la vida. Una de las preguntas más importantes que realizaremos en esta entrevista va a ser ¿qué significa ser mujer? Para usted, ¿qué significa ser mujer? Pregunta difícil, aunque parecería tan fácil, ¿no? Yo creo que ser mujer es un proceso de construcción histórico, social, que a mí representa sobre todo la herencia de mi madre, de mi abuela. Ser mujer es estar permanentemente luchando y construyéndome en términos sobre todo de una sociedad que no ha sido justa ni ha valorado el papel de las mujeres. Entonces, desde ese lugar me posiciono como mujer en un contexto permanentemente de rebeldía frente al patriarcado. Al hablar acerca de la historia, podemos ver que la mujer ha tenido varios avances. Por favor, coméntenos un poco más de la mujer en la historia. Yo creo que es posible remontarnos, si vemos, por ejemplo, desde la época, especialmente voy a hablar de Occidente, ¿no? Lo que significa el papel de las mujeres en los procesos históricos. Estoy pensando en Safo de Lesbos, que trataba a través de su voz hacerse escuchar. Una obra de teatro bastante interesante de Aristófanes que se llama La Lisístrata. Observa, por ejemplo, el reclamo de las mujeres en las asambleas y en términos de decisión, en la famosa huelga de las mujeres. Mujeres como Hipatia que trascendieron y terminó asesinadas a pesar de tener una contribución muy grande en el ámbito de las matemáticas. No obstante, creo que podemos mirar sobre la visibilización de la participación de las mujeres en procesos que se dieron especialmente en Francia después de la Revolución Francesa con Olympe de Gouges, que ella coloca por primera vez un manifiesto público en el cual señala, se reconoce sobre los derechos del hombre, de la sociedad, sobre principios de igualdad, de fraternidad, etcétera, pero ¿cuál es el papel de las mujeres? A mí me parece que ese acto público importante en el cual ella da un salto señalando aquí hay una carta sobre los derechos en las cuales se habla desde la Revolución Francesa que estamos fuera, ¿no? Eso además en su vida le llevó a la guillotina, ¿no? O sea, ¿qué significa esa acción política?
Yo creo que también es importante hablar de Mary Wollstonecraft, ¿no? Ella arma desde su espacio político y social esto que va a ser la primera carta de vindicación de las mujeres, que es poderosísima en su forma y que deja además las huellas para procesos futuros en los cuales las mujeres comienzan a reclamar sobre los derechos de participación, sobre la construcción de la ciudadanía, sobre el reconocimiento además de algo que es fundamental, el tema de reconocimiento de personas. Y no puedo dejar de pensar en mujeres que estuvieron presentes, por ejemplo, en las luchas de la independencia, que armaron en estos espacios, no siempre reconocidos como prestar sus casas para hablar de la reivindicación, sobre todo como sujetas de derechos, pero también en las luchas que representó en América Latina, como el caso de Manuela Cañizares, que me parece tan interesante mirar cómo en sus espacios, en su configuración social, logra un lugar para reunirse y hablar sobre independencia. Entonces creo que podríamos hablar de nuestras abuelas, podríamos hablar de todos estos ámbitos importantes que ha tenido el Ecuador, como Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuanco, Micaela Bastidas, que han sido personajes que dentro de sus espacios de reivindicación, de lucha política, nos antecedieron, ¿no? y han estado presentes. Entonces yo digo que es una historia en la cual hay que desmontarla, es una historia que muchas veces hay que tratar de escarbar para ver el papel de las mujeres que hemos cumplido en las luchas de procesos revolucionarios. Ser mujer significa enfrentar retos todos los días, ser valiente y decidida en una lucha constante. A lo largo del tiempo, hemos visto cómo la mujer ha ido evolucionando. Pero, ¿realmente ha mejorado la presencia de la mujer en las empresas, en el ámbito constitucional y político? Suficiente. La lucha por las mujeres en el proceso de participación política ha sido fuerte, ha sido siempre un proceso de disputa en ámbitos de poder. Yo te diría, por ejemplo, desde el primer momento en el cual Rosa Luxemburgo y Zetkin hablan sobre el Día Internacional de las Mujeres, coloca algunos ámbitos que creo que van a ser como herencia de ese proceso político, unas necesidades de reivindicación, ¿no? Uno, yo diría la participación política en la toma de decisiones. Y en ese ámbito de tomas de decisiones hemos avanzado bastante. Pero yo cuando siempre dice, las mujeres estamos en los mejores momentos en las tomas de decisiones, pero la Universidad Central, por ejemplo, no tiene hasta ahora una mujer rectora y ya comenzamos a ver procesos históricos de más de 400 años de origen de la universidad. Sin embargo, nuestro papel en el ámbito de representación política como rectoras no hemos tenido. Y eso dice mucho. Que nosotros contemos con 4 rectoras a nivel nacional es un proceso importante de señalar, pero también nos está diciendo que los techos de cristal siguen siendo muy altos. Cuando miramos en el proceso solamente en estas últimas elecciones, que hayamos tenido una sola candidata para la presidencia y que las agendas políticas de las mujeres están ausentes en este momento en dos candidatos para la segunda vuelta electoral, comenzamos ahí a desmontar y decir, bueno, seguimos disputándonos por el tema de derechos y por los ámbitos de representación social. No puedo decir que no ha habido un proceso de cambio, evidentemente. El proceso de entrada a la universidad, la mayor en este momento, lo que significa sobre todo ámbitos de representación en los espacios de vida pública, gerencias en empresas, participación política. Evidentemente es un cambio, pero seguimos arrastrando procesos muy graves
Y yo podría señalar que lo que ha pasado en esta pandemia ha retrocedido muchísimo, especialmente en mirar la participación de las mujeres sin el reconocimiento de lo que ha significado la pandemia, ámbitos como el tema del cuidado doméstico, ¿no? Entonces, hay temas en los cuales colocamos en la esfera pública en torno de discusión, pero otros que ni siquiera los tocamos, ¿no? Y te puedo decir, cuesta muchísimo hablar, por ejemplo, actualmente de autonomía de las mujeres a decidir. Sigue siendo un tema fundamental en el cual no tenemos hasta ahora el momento de decidir sobre nuestro cuerpo. Y los grupos ideológicos de derecha, que se han tomado muchísimo la palestra política en países como Brasil, Costa Rica, Perú, han colocado sobre todo estos debates como ámbitos supuestamente llamados providas, ¿no? Cuando lo que significa eso es mirar o quitarle sobre los derechos de la mujer en algo fundamental, que es los derechos a decidir sobre su autonomía del cuerpo. Entonces, cuando preguntamos, sí, hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado, pero también nos cuesta muchísimo dar pasos. Y esto creo que uno de los fundamentales es el derecho a una sexualidad, a unos derechos sobre nuestra sexualidad y a unos derechos sobre nuestra autonomía, a nuestro derecho a decidir. Y ahí tenemos todavía muchísimo que decir. Y el tema de la participación política, si solamente en este momento veríamos cuántas asambleístas, cuántas personas han llegado a puestos de decisión, tendríamos ahí una deuda pendiente como Estado. Ser mujer es tener oportunidad para crear vida. Ser mujer es tener oportunidad para cambiar el mundo. Ser mujer es tener la oportunidad para ser solidaria. Creo que eso define ser mujeres, y las mujeres estamos para ayudarnos las unas a las otras. Ser mujer es una fabulosa oportunidad. En la actualidad, la mujer goza de derechos y de responsabilidades, pero no todos sus derechos son cumplidos. ¿Cuáles son los principales derechos que exige la mujer ser cumplidos al Estado? Bueno, yo observo, vamos un poco hacia mirar sobre los ámbitos de derechos, ¿no? El Ecuador es un país que ha firmado algunos acuerdos internacionales que son de obligatoria aplicación. Entre ellos, uno de los principales es lo que ha firmado especialmente con la CEDAW y que tiene uno de los principios más importantes en materia de derechos, que es igualdad y no discriminación. Uno de los avances importantes del Ecuador es el reconocimiento de igualdad y no discriminación en materia constitucional. Ahora, muy bien, ahí está escrito. Pero cuando nosotros comenzamos nuevamente estas dimensiones de revisar muy bien los ámbitos normativos y revisar cuánto hemos alcanzado, la igualdad y no discriminación, ¿en qué ámbitos? En todos los ámbitos. En salud, en educación, en participación política, en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y sobre esa misma pregunta que tú me haces, comenzamos a ver, damos, digamos, 5 pasos atrás, pero decimos, ¿cuánto nos ha tocado todavía luchar o bregar para que se coloque en la Asamblea Nacional una discusión seria sobre los derechos sexuales y reproductivos? Retrocedemos un paso. Cuando nosotros observamos en los ámbitos de justicia el derecho a una vida libre de violencia, alcanzado especialmente sobre las materias de derechos en la CEDAW, o sobre lo que esto corresponde a MESEVI, que es también conocido como Belén do Pará, y observamos que en el año 2020 cerramos con cerca de 121 femicidios, retrocedemos 8 pasos. Cuando observamos que solamente en enero, febrero tenemos 17 casos de femicidio, entonces seguimos retrocediendo. Entonces, si hablamos en materias de derechos, podemos decir que hay 2 ámbitos. Una igualdad de jure, que ha sido muy importante, es
Es decir, que está escrito en la norma, pero en igualdad de facto seguimos mirando cómo estos ámbitos retroceden cuando no hay una aplicación justa de la ley. Y cuando yo digo no había aplicación justa de la ley, comencemos a observar estos elementos en los cuales reclamamos por temas de incesto. Hace 2 semanas salió una noticia horrorosa sobre casos de incesto en el Ecuador. Familias que casi mantenían a niñas en cautiverio en el año 2021. Temas de derechos sexuales y reproductivos no reconocidos y que nos disputamos todavía en materia de política pública. Entonces, los temas de participación, sí, muy bien, hemos alcanzado en algunos ámbitos, pero observamos que esto no tenemos suficiente reconocimiento en la asamblea, en los procesos de participación política. Una pregunta, ¿cuándo una mujer ha estado en la FEUE de la Universidad Central? Entonces, ahí es donde debemos disputar. En esos espacios, en los espacios políticos, en la vida pública, eso siguen siendo espacios en los cuales nos toca disputar nuestra participación. Entonces, basta solamente escarbar, mirar, observar, analizar con detenimiento, leer muy bien cuánto de la norma está escrita y cuánto ha sido alcanzado. Ser mujer es ser fuerte y valiente. Al hablar de igualdad de oportunidades, la Constitución dice que hombres y mujeres poseemos igualdad de oportunidades, pero esto, ¿en realidad es cierto? ¿Y qué pasa con el caso de las mujeres diversas, con las mujeres transgénero? Bueno, Jorge, yo uno de los temas cuando hablamos sobre avances y retrocesos en temas de igualdad de oportunidades, y yo veo que es necesario detenernos ahí y pensar especialmente en lo que significan los techos de cristal. Estos también se llaman suelos pegajosos. Y voy a poner algunos ejemplos. La Universidad Central desde la década del 90 del siglo XX comienza a generar unos cambios muy positivos en el Ecuador en lo que significa el alcance en temas de educación. Esto lleva especialmente a que ciertas carreras consideradas que son carreras para las mujeres, como el tema de educación, el trabajo social, la enfermería, las materias de cuidado, en las cuales incluye la enfermería y fíjate también la medicina, comienzan a tener una subida bastante significativa en términos de en la matrícula de mujer. Ese proceso es muy valioso. Tener en este momento, desde la década del 90, yo diría, hasta los últimos datos estadísticos, un 1% más superado en el tema de acceso a la matrícula. En este momento las mujeres estamos entrando más a las universidades. Este tema es muy valioso señalar este dato. La incorporación de las mujeres ha sido bastante masivo, por ejemplo, en el espacio universitario. Si nosotros comparamos solamente la última década y el de la Universidad Central, es valiosísimo el papel que cumplen las mujeres en puestos de representación, el alcance de las mujeres como docentes universitarias, es valiosísimo. Sin embargo, vienen aquí las preguntas, ¿qué pasa con la igualdad de oportunidades? ¿Qué está ocurriendo ahí? Entonces, yo te he puesto techos de cristal, que si hacemos una curvatura, el techo de cristal tiene unos ámbitos de avance, ¿sí? Tienes unos ámbitos en los cuales evidentemente está avanzando. Las preguntas que vienen para esto es, ¿por qué razón el techo llega hasta aquí y no logramos avanzar más? Es decir, si nos graduamos más mujeres como médicas, como comunicadoras sociales, ¿por qué razón es muy difícil conseguir, por ejemplo, grados de doctorado? ¿Por qué es muy difícil conseguir puestos de tomas de decisiones? Entonces, ahí este proceso comienza a bajar en estos temas de igualdad de oportunidades. Y aquí viene la pregunta, ¿cuánto es la ecuación igualdad de oportunidades igual a igualdad de resultados?
Es decir, cuántos cambios ha tenido las acciones políticas para mejorar el ingreso a la educación, el ingreso de las mujeres a los trabajos, etcétera, y cuánto de eso podemos decir en igualdad de resultados, es decir, ¿qué está pasando? Entonces ahí comienzan a haber algunos temas. Uno, si nosotros decimos las mujeres tenemos iguales derechos, ¿sí? Entonces hablamos de igualdad de derechos, comenzamos a hablar una ecuación que se llama, para igualdad de derechos tenemos que dar corresponsabilidad entre el Estado corresponsable para que esos derechos sean iguales, igualdad, corresponsabilidad en la familia, ¿no? Entonces, para que una mujer tenga un cargo gerencial y tiene 3 hijas, o 2 hijos, o un hijo, o una hija, tendrá que duplicar su carga de trabajo para cumplir en estas 2 tareas. Como trabajadora, pero así también en el caso de los ámbitos domésticos no remunerados. ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo que implica para las mujeres de igualdad de oportunidades muchas veces se ve en poca calidad de vida, en pocos espacios para el ocio, en poca posibilidad para capacitarse o para mejorar sobre todo sus formas de ingreso, porque tendrá que dividir esa carga en estos 2 espacios, en lo laboral y en estos espacios domésticos. ¿Dónde viene la corresponsabilidad que hace un momentito hablaba? El Estado debe proporcionar todas las posibilidades para que la mujer disminuya esa carga. ¿Cómo? A través de guarderías, centros de cuidado infantil, por ejemplo, en las primeras etapas de la niñez, en generar espacios que permita especialmente a las mujeres, horarios, tiempos de maternidad y demás, que disminuya esas cargas. Eso le corresponde al Estado, pero a la familia. Si hace un momento hablábamos del machismo, ¿no es cierto? Y cómo esto está todavía fincado en ciertos ámbitos, observamos todavía que en el espacio familiar la posibilidad de la corresponsabilidad es todavía una tarea pendiente. Llega la persona, llega por ejemplo el padre de familia y se siente cansado y tienen que servirle la comida, tiene que darse el espacio para su divertimento, para que juegue fútbol, para lo que sea. La mujer pocas veces se da ese espacio para el descanso. Muy pocas son mujeres que dedican su espacio un tiempo para el ocio. Es decir, casi nunca he escuchado en los ámbitos en los cuales me he relacionado que la mujer el domingo en la mañana dice, me voy a jugar fútbol, no me esperes a comer, no me esperes todo el día. Entonces, cuando miramos estos espacios, vemos muy poco de las horas invertidas en mujeres para realmente tener estas posibilidades del ocio, para el cuidado de sí misma. Pero tú has puesto otra pregunta que me parece importante y que tiene que ver con las mujeres diversas. Y la pregunta es, ¿qué está pasando sobre esas mujeres diversas? Hace un rato hablabas tú de las personas trans, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí tiene que ver sobre otros ámbitos de discriminación que está ligado sobre todo a la discriminación por su diversidad sexogenérica, cuya discriminación ahí como sujeto feminizado le baja sobre todo sus posibilidades de derechos de ciudadanías al primer nivel. O sea, ha bajado totalmente. Si esto ha sido llegar, por ejemplo, todo lo que cuesta para lograr la igualdad de oportunidades, para las personas que tienen una sexualidad diversa, están luchando recién sobre sus derechos de reconocimiento de ciudadanía. Y eso lleva a que sus ámbitos de discriminación sean mucho más graves. Entre ellos, la impunidad estatal frente a los casos, por ejemplo, de transfobia. En estos últimos meses de la pandemia ha sido terriblemente una población vulnerada. En ámbitos de igualdad de oportunidades, el primer espacio de discriminación que ha vivido una persona trans ha sido la casa, y eso ha llevado, por ejemplo, el proceso, una expulsión del ámbito familiar y muchas veces de su lugar, de su espacio vital, su espacio de vida, sus relaciones, la construcción de redes. Entonces, cuando hablamos de trabajo, por ejemplo, en esos casos, vemos que si las posibilidades de una mujer ha sido permanentemente la lucha, para una persona trans es muy difícil
alcanzar, en estos casos, niveles de primaria, ¿no? Ya más o menos entre los 10 o 11 años que yo he estado observando, salen del espacio vital y logran muy pocos, por ejemplo, terminar primaria y secundaria. Algunos han alcanzado primaria y muy pocos la secundaria. Mucho menos tener la posibilidad de llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque el espacio donde viven, que es el espacio vital, el espacio seguro, el que debe garantizar las redes sociales, familiares, de amistad, es expulsada. ¿Sí? Entonces, le lleva a generar acciones de vulnerabilidad muy graves. ¿Cuáles son? En un trabajo que hizo el Consejo de Igualdad de Género en el año 2017, observa que la mayor parte de fuentes de empleo de una persona trans es o el trabajo de peluquería, en los gabinetes de belleza, o el trabajo sexual, callejero además, que lo coloca en una vulnerabilidad muy grave. La segunda cosa es qué está haciendo, por ejemplo, el Estado para mejorar esas condiciones. Uno de los temas pendientes en acciones de política pública es su derecho a una sexualidad, a disfrute su sexualidad, disfrutar, además, un ámbito que tiene que ver con el deseo, el disfrute de su sexualidad, de vivir su sexualidad. La posibilidad, sobre todo, de atenciones en los casos de hormonización o de seguridad, que sean, en los casos de salud, que sean seguros, que tenga una atención médica segura. Y la tercera cosa es proporcionar todas las acciones posibles para garantizar que esas personas, que las personas que se reconocen como trans terminen el ámbito educativo y tengan acceso, es decir, libres de discriminación. Entonces, ¿cuántas mujeres trans que se comienzan a reconocer como tal desde la niñez y que ya en los procesos de escolarización quieren reconocer y disfrutar su sexualidad, tienen que encerrar su cuerpo para no vivir los ataques homofóbicos y transfóbicos que se viven en el espacio escolar? Ser mujer es ayudar a brillar a otras con luz propia, identificando que son lideresas de cambio en el Ecuador y el mundo. Para mí ser mujer es ser fuerte, luchadora y valiente. Lo que te decía es que hay ejemplos bastante interesantes de alcances de derechos, ¿no? Pero que tienen que atrás reclamos, como el recién reconocimiento, por ejemplo, de un estudiante de psicología que exigió, de una estudiante de psicología trans que exigió, por ejemplo, el reconocimiento de su nombre. En Argentina recién se reconoció una ley sobre el tema de oportunidades laborales en los cuales señala la posibilidad de ciertos puntos de discriminación positiva, en este caso ya se llama así, la posibilidad de que cada empresa, por ejemplo, tenga entre las personas que trabajan a una persona trans. Entonces, hay posibilidades de hacerlo, de mejorar en ámbitos de cómo acceder o cómo mejorar el acceso de las mujeres trans a la universidad, o garantizar que, por ejemplo, culminen sus estudios garantizando un derecho a una vida libre de violencia. Cada vez más podemos ver noticias más impresionantes de abusos a la mujer, y podemos ver que sus derechos no son cumplidos. ¿Usted cree que en esta sociedad la violencia está naturalizada hacia la mujer? Es todavía una tarea pendiente para el Estado ecuatoriano y especialmente para lo que corresponde en temas de educación, desmontar esta cultura patriarcal, machista y también heteronormada, que ha colocado la heterosexualidad como norma, ¿no? Cuando digo que es una materia pendiente, es porque todavía existe una cultura que se construye bajo estas condiciones que he puesto hace un momento en discusión sobre los órdenes de igualdad de oportunidades en los cuales todavía disputamos. Entonces, el machismo sigue estando fundado en un discurso
de familia, en un discurso de iglesia, de las iglesias que existen, en procesos culturales donde cruzan además diferentes formas de discriminación. Cuando hablamos de violencia, no es nada más que el resultado de un cruce de discriminaciones. En esas discriminaciones está dadas las condiciones de clase, las condiciones de educación, las condiciones raciales todavía existentes en el Ecuador que se discrimina además a las personas triple, 4 o 5 veces discriminamos a las personas en las que nos cruza el machismo cruza además con una historia colonial. Entonces, cuando hablamos del machismo, es necesario pensar desde dónde nace, qué funda el machismo y por qué es tan difícil desmontar. Belén do Pará señala en una de sus articulados la necesidad de romper patrones socioculturales machistas. Y cuando decimos romper patrones socioculturales machistas, esto implica diferentes vías. Implica a la educación, cambiar sobre las formas en las cuales educamos desde los primeros años hasta los últimos años de nuestra formación. Cambiar las estructuras comunicacionales. ¿Qué mensajes damos? ¿Cómo desmontamos las formas en las cuales comentamos una noticia? ¿Cómo los estereotipos siguen estando presentes en el marketing, en las campañas publicitarias? Es necesario desmontar el discurso del pater familias o de la construcción patriarcal dentro de la familia, en que el padre se convierte sobre todo en el sujeto que mayores privilegios sostiene dentro del espacio familiar y que dentro de esos espacios perpetúa formas de violencia. La iglesia debe tratar también de cambiar sobre las formas en las cuales ha mirado en la figura del Antiguo Testamento la construcción de esta sociedad patriarcal que ya tenemos más de 4,000 años. Entonces, es necesario reemplazar esos discursos que se han mantenido históricamente, desmontar esos discursos, deconstruir esos discursos y desde ahí comenzar a vernos como sociedad. ¿Qué significa la igualdad y no discriminación? ¿Qué significa tomar en cuenta lo que señala nuestra Constitución ecuatoriana, que tiene grandes avances? ¿Qué significa eso si no desmontamos discursos y prácticas? Nos acostumbramos a ver memes, actualmente el TikTok, que me llama la atención todo lo que voy encontrando en este momento, donde perpetúa prácticas de violencia. Hace pocos días veía la pareja ideal y siempre he puesto a la mujer como la villana, ¿no? Siempre se coloca a la mujer como la persona a la cual o eres la villana o eres la mujer que te vuelves inalcanzable, y sobre esas formas inalcanzables prácticamente se justifica acciones de violencia en las cuales está claramente explícito el tema del acoso sexual. Los ámbitos cibernéticos en los cuales nos encontramos, en los cuales se forma el patriarcado, se refuerza el patriarcado con nuevas formas de acoso, como el acoso cibernético. Entonces hay que repensarnos cómo construimos desde el chiste, la broma, la plática diaria, aquellas formas en las cuales los micromachismos están presentes y nos damos cuenta que está presente con amigos, con la familia, pero no decimos nada. Y ese silencio en el que somos partícipes, de alguna manera perpetúa las formas de machismo y de violencia. Ser mujer es fortaleza. Para culminar esta entrevista, por favor, ayúdenos con unas palabras de motivación para la mujer para este 8 de marzo. Una, que me declaro en resistencia y creo que me sumo a la huelga feminista del 8 de marzo. Las universidades deberían sumarse y las mujeres no vamos a trabajar el 8 de marzo. La una cosa, que ahí sí hago propaganda, porque así como el 1 de mayo es importante, el 8 de marzo deberíamos declararnos
todas en huelga feminista y salir a las calles. Dos, desde el espacio, si no podemos salir desde nuestro espacio en lo que estemos, apaguemos las computadoras, apaguemos todo y declarémonos en huelga. La segunda es que creo importante en este momento seguir alimentando la posibilidad de alimentar las redes sociales, las redes en las cuales nos permite empoderarnos, nos permite sostenernos frente a los ámbitos de violencia. También se han dado espacios muy importantes en los cuales funciona mucho la sororidad, el trabajo en grupo, las alianzas especialmente entre mujeres, las acciones políticas. Entonces creo que esos son elementos muy valiosos en los cuales podemos sostenernos, escucharnos, los lugares de escucha, los lugares de contención, las posibilidades de crear, de construir desde todos los espacios, desde la poesía, la música, la danza. Desde los espacios más pequeños de reconocimiento, son, creo, muy valiosos en este momento. Pero si me preguntas qué quiero hacer el 8 de marzo, es llamar a todas las mujeres conocidas y las que me escuchen, que nos vayamos a la huelga feminista. Salgamos a las calles a protestar. Ser mujer es ser soñadora. Ser mujer para mí significa luchar cada día por conseguir lo que quieres sin perder la ternura. Ser mujer significa ser alegre, ser honesta y repartir amor por la vida. Gracias. Yo como mujer me siento muy bendecida. Doy gracias a Dios porque somos unas luchadoras, somos madres, esposas, hijas. Ser mujer es una bendición que Dios nos ha dado. Y gracias a ello sacamos a nuestros hogares adelante, a nuestros hijos y también a nuestros esposos nos toca educarlos. Bueno, ser mujer es una gran bendición que solo Dios pudo poner en esta tierra para procrear hijos y a la vez hacer, 7,000 cosas en un día. Gracias, eso es para mí ser mujer. Para mí ser mujer significa fortaleza y sensibilidad. Fortaleza porque no le importa que cada obstáculo que la vida le ponga, esta la va cumpliendo con el objetivo de cumplir cada una de sus metas. Sensibilidad porque a una mujer no le importa la forma en la que demuestra sus sentimientos, solamente el hecho de que estos sean conocidos. Para mí ser mujer es un orgullo. Agradecemos mucho a nuestra entrevistada de hoy, Milena Almeida, por prestarnos su tiempo y explicarnos un poco más de lo que significa ser mujer. Si tienen, queridos amigos, una duda, sugerencia acerca de las entrevistas que realizamos en Eje Central, recuerden que está en nuestra caja de comentarios. Agradecemos mucho su participación. Hasta la próxima. Que estén muy bien.